Ella se madura y se usted. Siempre en su promesa confiaré. Grande fiel, todas las promesas del Señor ha dado. Grande fiel, siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, mucha paz y vida gozará. Grande fiel, todas las promesas del Señor ha dado. Grande fiel. Siempre confiaré. Toda la promesa del Señor será, por su fuerza nuestra vida revelar. Ella en la duda nos sostendrá, y triunfar podremos sobre el mar. Grande fiel, todas las promesas del Señor ha dado. Amén. Todas las promesas que el Señor tiene escrito en el manual de vida se cumplirán en nosotros. Cuando somos fieles al Señor. Bienvenidos. Qué alegría verlos. Un gozo verlos. Vamos a la palabra del Señor. Estamos con nuestra mente dispuesta para escuchar qué nos dice el Señor. Así que es un día hermoso para escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Yo sé que estaba escuchando atentamente lo que Esteban decía. Importante, ¿no? Es importante que no estamos para juzgar a nadie. El Señor es el que juzga, pero hace pronto somos prestos para juzgar a otro, ¿no? Pero la palabra de Dios no juzgue para que no sea juzgado, dice. Así que vamos a ir a la palabra, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos viviendo en los tiempos finales de esta historia de la tierra? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos se cree en la Biblia que dice que esta historia está llegando a su fin? Y la ciencia no lo puede detectar esto. La Biblia tampoco, ¿no? La Biblia dice que solamente el Padre que está en los cielos sabe los tiempos cuándo va a venir. Pero también nosotros tenemos los señales. Todas las señales está a nuestro alcance. ¿Quieren saber cuándo va a venir el Señor? Hay que estudiar la Biblia. Los tiempos, el Señor dice que va a revelar a cada uno de sus hijos. Y ya hoy no se sabe si salir afuera en la calle, ya si volver otra vez a tu casa. Pero Dios es el que no tiene el control y Dios tiene el que nos cuida. Pero por eso queremos darle las gracias a Esteban, a Mateo. Es tiempo que ustedes busquen de Dios. Es tiempo, no hay otro. Estos tiempos para que usted pueda traer a su Padre. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros debemos ser de buen testimonio. Pero es tiempo de salir de esta ciudad. La palabra de Dios quería... el tema de hoy, es tiempo de salir de esta ciudad. Es tiempo que el pueblo de Dios tiene que salir de las grandes ciudades. Son preguntas difíciles que podemos congestionar
la lectura de ese versículo. Pero siempre Dios nos va a decir cuándo vamos a salir de estas ciudades, cuándo vamos a salir. Y Dios nos va a ir demostrando, porque también demostró a su pueblo en la antigüedad, antes que Jerusalén se destruyera. Jesús dijo, ¿cierto?, que esa profecía iba a cumplirse en su tiempo. Y sabe, hermano, era cuando Jesús anunció que se iba a ser destruido Jerusalén, en ese siglo estaba perfectamente dicho por Jesús, porque un siglo para ellos 40 años era, y Jesús murió a los 33 años. Y Jerusalén fue destruido por el general Tito en el año 70. Así que lo que dijo Jesús, que nos quedaría piedra sobre esta ciudad. Hermano, hubo sangre, se derramó sangre en esa ciudad, corría río de sangre, niños, mujeres, jóvenes, todos murieron. Roma destruyó totalmente Jerusalén. Esa era una profecía que Jesús había anunciado. Mire, le dijo a sus creyentes, a los que le seguía a Jesús, mirá que va a suceder esta cosa. Pero en el año 63, el general que había, en el año 66 y medio, el general había sitiado Roma. Y cuando sitió Roma, había otro problema en Egipto. Entonces el pueblo, Roma, se retiró de esos tiempos. Era el tiempo en el cual tenían que salir los hijos de Dios de Jerusalén. ¿Salieron los hijos de Dios? Sí salieron, hermano, porque Jesús le había dicho la profecía que iba a suceder en el año 70. Ese era el tiempo, 3 años y medio de tiempo que iba a suceder, que iba a ser destruido. Los hijos de Dios salieron, hermano. Por eso quería acotar esta cosa para poder entender un poco. ¿Será tiempo de salir de estas ciudades? Muchos hablan de que tenemos que salir de estas ciudades, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Es correcta o no es correcta? Porque yo esto escuché, tenía 20 años, cuando escuché esta noticia tenía 20 años, hermano. Pero todavía la señal no estaba predicha. Mire, ¿cuántos años pasó? 45 años, hermano, pasó. Es tiempo de salir de esta ciudad, a ver qué dice la Biblia. Vamos a mostrar características de lo que sucede y de lo que sucedió antes y de lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Vamos a abrir esta Biblia, vamos a leer, vamos a orar para abrir nuestra Biblia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones, porque tú eres el que nos sostiene, nos guarda. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a los que han quedado en la casa, Señor. Y queremos pedirte, Señor, en especial, quiero pedir por unas personas, Señor, tú conoces a esa persona, Señor, pon tu mano de bendición, pon tu mano sanadora sobre su vida y sobre ellos, Señor, de esa familia. Padre amado, te doy gracias. Bendito eres tu nombre, Señor, entre nosotros. Señor, bendice a cada uno y queremos darte la gracia por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y la palabra de Dios, Apocalipsis 18:4. ¿Qué quiere leer? Apocalipsis 18:4. Si no leo, dice la palabra de Dios. Apocalipsis es el último libro para que lea, para que Mateo y Esteban. Amén. 18:4 de Apocalipsis dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Amén. ¿A qué se refería este versículo? ¿Se refería al que salga el pueblo de Dios en estos tiempos de estas ciudades? ¿O se estaba refiriendo a otro sistema? Es lo que Esteban había dicho. Que tenemos que salir de las confusiones. Este versículo habla de la confusión, por eso dice, ¿no? Oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. ¿De dónde vamos a salir? De la confusión que tenemos. ¿Qué confusión podemos tener en la interpretación de la palabra de Dios? Y realmente, hermano, se está refiriendo a una interpretación de la palabra de Dios, porque sigue diciendo, ¿no? Salí, pueblo mío, de ella, para que no sea partícipe de su pecado, ni recibáis parte de la plaga. Hermano, que se está refiriendo a un sistema para no meternos dentro de ese sistema. Y ese sistema del versículo que habla, no sea participante para que no seáis participantes de su pecado. El pueblo de Dios tiene que salir de esa confusión. A veces estamos confundidos y creemos que estamos en lo correcto. Hoy, hermano, tengo varios amigos en un grupo y me mandaron un mensaje ahí que decía, hoy, tal día, la Virgen en Fátima. Entonces yo no puedo acusar a mis amigos, ¿cierto? Entonces no podemos adorar a un Dios que no sea el Dios verdadero. Por eso dice la Biblia habla de un mandamiento: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Bueno, nosotros sabemos eso, pero yo no puedo poner apuntar al otro. Esa es la confusión que hay. Tengo varios amigos que tienen buenas intenciones, pero están confundidos. Esa es la que Dios quiere sacarnos, de esa confusión que hay en el mundo. Claro que nos va a llamar la atención cuando empiece a caer la plaga, hermano, porque la plaga va a caer por las grandes ciudades, y esa plaga no va a tocar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios van a salir todos de esta. Antes que venga Jesús va a haber plaga, y esa plaga va a caer sobre estas grandes ciudades. Y vamos a demostrar un poco del Génesis, donde cayó plaga, había plaga. Y hoy estamos llegando, hermano, a un límite que el pecado está tomando control de estas grandes ciudades. Porque realmente, hermano, no podemos contestar en la calle, porque uno va a sacar un arma y te va a meter un tiro. Estamos en ese sistema hoy. Hermano, no podemos, niño joven de 13, 14 años va a la escuela con pistola y mata a su compañero. Se está apoderando la plaga sobre esta ciudad. ¿Cuál es la plaga? La plaga de la muerte, hermano. Entonces tenemos que encontrar y buscar de Dios. En este tiempo tenemos que buscar de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, antes que suceda, caiga la plaga, nosotros tenemos que estar allá afuera, hermano. Pero la plaga se va demostrando poco a poco. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, Dios nos va a ir mostrando, hermano. Y realmente vamos ya a Génesis. Vamos a ir a Génesis 11, principio de la Biblia. Génesis 11. Vamos a leer Génesis 11. ¿Quién quiere leer? Génesis 11, 27 y 28. Amén. Amén. Dale. Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré.
Taré engendró a Abraham, y Nacor a Aram, y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Miren, Ur de los Caldeos, el papá de Abraham, Taré. ¿Y a dónde? ¿Qué era Ur de los Caldeos, hermano? Ur de los Caldeos era Sodoma y Gomorra. Ur de los Caldeos es Babilonia, Babilonia, confusión. Y de ahí Dios sacó a una persona. Y acá muestra la descendencia, ¿no? Taré, ¿no? Engendró a Abraham y a Nacor y a Arán. Y Arán murió, ¿sabe que murió? Y Arán dice que engendró a Lot. O sea que esto era familiar, hermano. Tío y primo. Y Dios lo sacó de esa ciudad grande a tiempo. Pero vamos a ir viendo qué sucedió en esa etapa de la vida de Abraham y Lot. Acá vamos a apuntar a un profeta que era Abraham. Y el otro es sobrino, a Lot. ¿Y dónde se fueron cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ir a la Biblia. Estos son descendientes de la familia de Abraham. Eran primos, eran hermanos. Taré engendró a Abraham. Y Nacor, que era hermano de Abraham, engendró a Lot. Y realmente, hermano, encontramos que siempre Dios saca a sus hijos a donde hay confusión. Vamos a ir a Josué, hermano. Josué 24. Josué 24. Ese está después de Deuteronomio. Josué 24. 24 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿El 2? ¿El 2 solo? El 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Amén. Dios siempre, acá dice, ¿no? Y Josué dijo al pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, vuestro padre habitaba antiguamente al otro lado del río. Esto era Taré, padre de Abraham y de Nacor. Ese río era, creo que era Tiber, era algo así, ese río. El Tíber. El Tíber. El Tíber, sí, el río Tíber. Y el otro lado estaba donde vivían los padres de Abraham. Era una ciudad pagana, hermano. Porque el 3 dice así, ¿cierto? Y yo, dice, yo tomé a vuestros padres del otro lado del río, del Tíber, ¿no? Y lo traje por toda la tierra a Canaán, aumenté, dice, su descendencia, y le di a Isaac. Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y Esaú en posesión de los a Isaac. O sea que Dios siempre saca a su pueblo de donde hay confusión, hermano. No hay otra cosa. ¿De dónde a mí me sacó? Me sacó de donde estaba hundido en el pecado. Estos grandes hombres de Dios, todos estaban adorando a otros dioses paganos.
Y yo creo que también a cada uno de ustedes le sacó de algo, y nos tiene que ir sacando de ese lugar, hermano, para traernos en un lugar para bendecirnos, Dios. Y Dios bendijo a Abraham, bendijo grande manera, hermano, en grande manera. A Lot le bendijo, hermano. Entonces nosotros lo que tenemos que dar ahora en estos tiempos que estamos viviendo, vivimos en una grande ciudad, pero Dios nos va a ir sacando de acá, ¿sabe? Dios nos va a sacar, nos va a mostrar qué día vamos a salir de acá. Porque Él nos va a decir, mañana vas a salir de ahí. Como lo hizo con Abraham y Lot. Hermano, de un día para otro le dijo Dios, salgan de acá. Porque ya esa ciudad era avanzada. Babilonia significa Babilonia. El lugar de ese lugar era Babilonia. Y ya las cosas ya no se daba mal, hermanos. Se endiosaba, adoraban a otros dioses. Y a un hombre que lo sacó de ahí para descendencia, para la descendencia de Cristo, hermano. Dios siempre toma a una persona que está apartado. No siempre fue llamado al que está consagrado. No. Dios siempre llamó a gente del otro lado del río. No llamó de este lado, sino lo llamó del otro lado del río. En los tiempos de Jesús, a la mujer samaritana que nadie lo quería, ¿de dónde lo llamó? ¿Lo llamó del pueblo de Dios? No, llamó de otro lado. Y con un propósito, hermano, con un propósito, porque esa gente el pueblo de Dios no quería obedecer a Dios. Es lo que hoy sucede en nuestro día, ¿no? Pero vamos a ir a Génesis 12, otra vez a Génesis 12:7. Vamos a ir viendo la consecuencia de esas personas que salieron de esos lados. Ahí estamos viendo de dónde Dios saca a sus hijos. Y realmente, hermano, de una ciudad grande donde adoraban a Dios el pagano. 12:7, Génesis. ¿Quién quiere leer? Bueno. Sí, ven. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Hermano, cuando Dios te aparece, lo que tenemos que es edificar un altar, buscarle Dios. ¿Dónde vamos a buscar? En la Sagrada Escritura. Cuando a vos te aparece Dios, te llama, como hizo con Abraham, edificó un altar. ¿Dónde edificó? Y le dijo, mira que yo te voy a dar mucho dinero. Le dijo eso. Dice, apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Siempre, hermano, cuando Dios aparece en tus sueños, porque dice que en los últimos tiempos va a aparecer en los sueños. Joel habla y dice que va a aparecer, los jóvenes soñarán, verán visiones. Pero se le apareció a Abraham, hermano. ¿No te gustaría que te aparezca a vos en tu encuentro personal con Dios? Yo creo que no caeríamos de rodillas, hermano. No tendríamos fuerza para... pero Abraham dice que edificó un altar. ¿Cuánto queremos que Dios nos aparezca? Porque muchos hermanos están adorando a otros dioses ajenos. A otros dioses ajenos. Terminó. Entonces la palabra de Dios dice que nos quiere sacar de nuestra confusión, nos quiere llevar a un encuentro personal con Dios.
Pero vamos a ir viendo la Biblia, dice que Dios, Abraham le edificó un altar. Quiere decir que viene a buscar de Dios. Ese hombre buscaba de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios en nuestro hogar. Y también en estos lugares, ¿cierto? Donde vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a ir, hermano, a Gálatas. Vamos a ir en Gálatas. Gálatas 3:16. Ese está en el Nuevo Testamento, después de 2 Corintios. Gálatas 3:16. Amén. Amén. Gálatas 3:16. Y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué importante, ¿no? ¿De quién se hablaba? ¿Se hablaba de tu simiente o a la simiente? Como dice la palabra de Dios. ¿A quién dice? Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa, ¿no? Y a su descendencia. No dice y a las descendientes, sino hablará con muchos, ¿no? Acá dice, hablará con muchos y no de uno, y ni a tu descendencia, sino la cual es Cristo. A Cristo apuntaba, hermano. Qué promesa hermosa, ¿no? Y atrás, a su vez, multitud de promesas. Toda esa promesa que tuvieron esa gente mirando lo imposible se cumplió por la fe en Abraham, que Cristo vino a su debido tiempo. Y esa es la promesa que hoy nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Sabe que para entrar en el reino de los cielos tenemos que creer en Jesús? Tenemos que creer en Jesús, porque no hay otro nombre que fue dado a los hombres. Solamente tenemos que creer en Jesús para encontrar salvación. Abraham creyó a Dios y le dio la promesa que un día iba a venir un Salvador. Y solamente por fe, hermano, vamos a entrar en el reino de los cielos, ¿sabe? No vamos a entrar por otra cosa. Y la fe es un movimiento de obediencia hacia Dios. ¿Qué pasó cuando escuchó la voz de Dios? Abraham obedeció. ¿Puso en práctica su fe? Bueno, puso en práctica, hermano, su fe. Porque escuchó la voz de Dios y obedeció y salió de Ur de los Caldeos, hermano. Es la que nos va a suceder en estos últimos tiempos. Vamos a escuchar la voz de Dios y nos va a decir, salgan de acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Si escuchamos la voz de Dios y hacemos y obedecemos, ese es por fe, hermano. Abraham hizo lo mismo. O escuchó la voz de Dios y salió de Ur de los Caldeos. Bendijo Dios a Abraham, bendijo, hermano. Y a su descendencia le dio la promesa, que era Cristo. Y a nosotros tenemos que creer en estos tiempos a Cristo, hermano. Cristo es nuestro Salvador, no hay otra cosa. Y tenemos que creer a la palabra de Dios, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Queremos aumentar nuestra fe? Estudiemos la Biblia y conozcamos a Cristo, porque ella es la que nos lleva a Cristo y a la obediencia a Dios. Yo que dice que yo no quiero sacrificio, sino quiero, ¿qué dice? Obediencia. Y en estos últimos tiempos, hermano, lo que va a suceder, no hay obediencia hacia Dios. La que quiere que seamos obedientes a su palabra. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que obedezcamos a la palabra de Dios. Hoy en la semana, mitad de semana, hicimos un alto
y obedecemos a Dios, nos compartimos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros pues, escuchando la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 17, hermano. Lucas 17. Y mire lo que dice Lucas 17. 28 al 32. Y mire la venida del reino. Yo tengo el título. Y dice así, el 28. Lucas 17, 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día de que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo, hermano. Así que el día de que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquellos días, el que esté en la azotea, no dice el que, dice, este está en la azotea, tenga de bienes en su casa, no descienda a tomar. Dice, y el que esté en el campo, así mismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot. Se recuerda que Dios le sacó a la familia de Lot, pero no todos salieron la familia, porque no todos quisieron obedecer, hermano, porque murieron de Lot, hijos y nietos murieron, nuera, eso, todos murieron. Esa noche le dijo, salgan con toda su familia. O sea que le permitió a salir en los tiempos de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer? Vino por atrás. Dejó la riqueza, hermano, las comodidades. A veces nosotros podemos darnos ese lujo de dar esa comodidad. Yo que dice que, yo marqué acá, dice que en su... que no quería dejar ella la comodidad que había en Sodoma y Gomorra, porque era una ciudad próspera. Era próspera, hermano. Tenían todo. Es como estas grandes ciudades, otras ciudades grandes, ¿no? Como Buenos Aires, que es una ciudad, mucho es próspero. Pero estamos viviendo, hermanos, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Esa familia, esa mujer miró para atrás porque estaba dejando su riqueza atrás. Estaba dejando todo. Y cuando miró atrás, se convirtió ¿en qué? ¿Se convirtió esa mujer? ¿Usted sabe? Una estatua de sal, hermano. Que donde está tu corazón, donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Y a veces sucede esa cosa. Pero vamos a ir a Génesis 19, 17. Hermano, y se daban, vivían bien, estaban en casamiento, en joda, todos los días estaban en esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Pero un día Dios le dijo a Abraham, como en los tiempos, en el año 70, cuando el general destruyó a Jerusalén, hermano. Es que vamos a leer el Génesis 19, 17. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén, amén. 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hermano, va a venir tiempo en la cual Dios nos va a decir, escapa por tu vida, porque la plaga va a caer sobre esta ciudad, hermano. Va a caer plaga que no conocemos nosotros, como lo hizo con Lot. Escapa por tu vida, le dijo. Y la mujer, ¿sabe, hermano? Miró para atrás porque ¿qué tenía la mujer?
dice que estaba dejando sus comodidades. Y en estos últimos tiempos va a suceder. Es que, hermano, que tu vida no sea en invierno. Hay un versículo que dice que tu vida no sea en invierno ni en el día del reposo, dice. Que, hermano, que no sea eso nuestro cuando suceda esta cosa. Porque va a suceder, hermano. Si sucedió en los tiempos de Sodoma y Gomorra, sucedió en los tiempos en los tiempos de Jesús, sucedió las destrucciones y muchas destrucciones después hubo. Hubo un montón de esas ciudades que cayó sobre una ciudad que está en Italia, se llama Pompeya. Fue destruido esa ciudad, fue destruido, hermano, y va a volver a pasar. Estas ciudades, nadie está excepto de no ser destruido, hermano. Pero Dios nos advierte, hermano, que en los últimos tiempos va a suceder esta cosa. Vamos a leer otro versículo, el 19. Estamos en el 19, ¿sí? El 19, 24 al 26. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Qué Y tremendo. subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Hermano, había justo en esa ciudad, solamente, ¿sabe quién era justo? Era Lot, hermano. Uno solo, de una ciudad de tantos habitantes de Sodoma y Gomorra, uno había, hermano. Y por amor a Abraham y a su sobrino, le dio la oportunidad de que se escapara de esa ciudad. Hermano, la mujer de Lot tenía las comodidades, el lujo, la joya, todo tenía, hermano. Estas ciudades, ¿qué hace a una persona? A una persona, ¿cierto? Le da mucha riqueza a estas ciudades, a muchos. Pero nuestro corazón no debe estar mirado en la comodidad, en el lujo. En aquellos tiempos esa mujer se perdió por dejar las cosas atrás, hermano. Hay cosas que tenemos que dejar. Y en el tiempo en el año 70, Jerusalén fue destruido por ese sistema, hermano. Porque ellos no creían que iba a venir la destrucción. Va a venir destrucción, hermano, pero Dios nos va a cuidar. Dios nos va a demostrar cuándo tenemos que salir. Vamos a leer 2 versículos más. ¿Sí? Vamos a ir a Génesis 13:13. Génesis 13:13. Miren, Génesis 13:13 dice: pero los habitantes de Sodoma eran malos, dice. Era malo, dice, y cometían horrible pecado contra ¿qué? Jehová. Contra Jehová, contra Dios, hermano. ¿Qué va a suceder en estos tiempos? ¿Qué está sucediendo en nuestro día? El pecado solamente. El pecado se está enseñoreando de la ciudad, hermano.